no hay obra. Necesitamos obreros, hombres de Dios que acepten el llamado en sus corazones y que estén dispuestos a ir y a predicar el evangelio a las personas. No de esos ministros de papel, sino verdaderos hombres de Dios que quieran ir y quieran verdaderamente predicar a las personas, que le importe la gente, que no les importe un puesto o ser alabados o otras cosas, sino la gente. Porque nuestro ministerio es la gente, son las personas. La iglesia de Cristo es la gente. ¿Eh? Mira, este templo está bonito y bonito en la casa, todo bonito. Pero lo precioso de este no es esto, es la gente. ¿Eh? Cristo murió por las personas y estos son lo precioso. Y el Señor nos ha mandado a predicar su palabra, su evangelio a esta gente, ¿verdad? Gracias a Dios por siervos que han aceptado el llamado y otros que van a hacerlo. Vamos a orar y vamos a quedarnos para meditar en este tema. Inclina el rostro y oramos. Amado Dios y Padre, gracias por la bendición que nos da de ser sus hijos. Gracias, Señor, porque usted habla a nuestra mente y a nuestros corazones claramente a través de su palabra. Por favor, ayúdanos que podamos entender y que entendiendo podamos tomar decisiones firmes en cuanto, Señor, al ministerio, en cuanto al llamado suyo para ser utilizados en la predicación del evangelio, aquí cerca y allá lejos, donde tú quieras enviar a tus siervos. Padre, bendice los diferentes ministerios de la iglesia, los diferentes grupos de hermanos que están apoyando esta iglesia. Bendice las iglesias, Padre, que verdaderamente están haciendo tu obra. Ayúdales y saca de entre este grupo de hermanos hombres y mujeres dispuestos para el ministerio. Padre, gracias, quedamos en tus manos. Por favor, instrúyenos, porque para eso nosotros hemos venido hoy. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Siéntense, hermanos. No sé qué tanto voy a ver con estos anteojos. Gracias al hermano que me lo prestó, no son míos. Y bueno, hermanos, el llamado de Dios al ministerio es un llamado diferente, hermanos. Totalmente diferente a cualquier otro, fíjense. Y no es dado a todos los creyentes. El llamado a ministrar a la iglesia de Cristo es un gran privilegio, hermanos, y no es dado a todos, sino a un grupo de creyentes que Dios en su soberanía ha querido. Mire, todos somos llamados por Dios a ser hijos de Él, amén, sin excepción. Todos somos llamados a ser santos, sin excepción. Se espera de los pastores y ministros una santidad más marcada porque son ejemplo. Pero todos somos llamados a ser santos. Todos somos llamados a ser siervos. Y todos somos llamados a involucrarnos en el trabajo del Señor. Pero predicar el evangelio, este es un llamado diferente. Totalmente diferente. Es algo que Dios hace en el corazón nuestro. Vamos a hablar todos estos días. En primer lugar vamos a hablar del llamado y después vamos a hablar de los llamados y luego vamos a hablar el papel de la iglesia en el llamado, el papel de los padres en el llamado, de los institutos bíblicos en el llamado. Vamos a hablar de todo esto. Pero en primer lugar, sobre el llamado. El llamado, hermanos, es una orden, no es una opción. El llamado de Dios es una orden que se nos es dada anticipadamente y que nos es comunicada en un momento de la vida a cada uno de nosotros. Algunos Dios nos comunicó que nos quería predicando su evangelio cuando éramos niños. Otros cuando éramos ya más grandes. Otros ya muy adultos, pero en un momento de nuestra vida el Señor nos comunicó
el llamado a servirle en la predicación del Evangelio. Mire, hay un llamado general y hay un llamado específico. El llamado general es cuando nosotros sabemos que Dios nos llama y aceptamos el llamado, pero es general. Todavía no sabemos a qué Dios nos llama. Sabemos que Dios nos está llamando al ministerio, pero no sabemos todavía en qué área vamos a servir. Solo sabemos que Dios nos llama, pero ¿qué quiere Dios que hagamos? Que yo sea pastor, que yo sea misionero, que sea evangelista, que yo sea un maestro de Biblia en la escuela bíblica, en el seminario, que yo sea un buen diácono, que yo sea... ¿A qué me llama el Señor? ¿Qué quiere que haga? Ahora, ese llamado general yo lo acepto, pero no sé en qué área voy a servir. Y el llamado específico es cuando Dios me aclara en mi corazón lo que quiere que haga, el área donde Él quiere que yo sirva. Al aceptar el llamado general, hermanos míos, nos declaramos disponibles para la obra de Dios. Miren, nosotros decimos: Señor, aquí estoy, lo que tú quieras que haga. ¿Recuerdan el apóstol Pablo? Cuando cae a tierra, ¿qué dice? Señor, mira, yo te voy a servir, pero si me ponen en un lugar bonito aquí, no. Dice: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Lo que tú quieres voy a hacer. Él es Dios. Él es el dueño de la mies. Él manda a unos a hacer algo acá y a otros a hacer algo allá. Y voy a decirle algo: ninguno de los trabajos en la obra de Dios es más importante que otro. Todo es importante. Ningún siervo es más grande que otro siervo. Todos somos siervos. El que es misionero, el que es pastor. ¿Alguien ha pensado que el misionero es más grande que el pastor? Yo no sé de dónde sacaron eso. Eso no es bíblico. El pastor, el misionero, el diácono, todos somos importantes en la obra y somos iguales. Y el único que merece la honra, la gloria, quien es grande y digno de todas estas cosas, es Jesucristo. ¿Ven? Nosotros somos consiervos. Ahora, es cierto que por causa del ministerio nos sujetamos uno a otro, como los hermanos de la iglesia se sujetan al pastor, pero no porque el pastor, él sí es muy alto, no. El Señor nos manda a hacer eso, ¿no es cierto? Además, dice el Señor, que los que somos líderes en la iglesia somos los sirvientes de todos. Amén, eso dice, ¿verdad? No somos los que mandan, no, los sirvientes, los que sirven, los obreros, esos somos. Y miren, voy a decirle algo, y es un privilegio ser servidores del pueblo de Dios. Es un privilegio grande, nos gusta. Ahora, si nos declaramos disponibles para la obra de Dios al aceptar el llamado general, entonces Dios nos comunica específicamente el lugar donde quiere que sirvamos. Tenemos que comprender que en veces el llamado general y específico se da al mismo tiempo, en veces no. Dios obra de maneras diferentes. El llamado al ministerio, hermanos míos, no es igual para todos. ¿Qué estoy diciendo? Algunos Dios los llamó dramáticamente, ¿no? Estaban sentados y un día en su casa cuando Dios rompió su corazón y fue tan bonito, lloraron y todo. Algunos fue así, ¿no? Algo otro, durante una predicación Dios habló y no pudieron sostener más y se entregaron al ministerio. Algo otros Dios habló sutilmente y poco a poco fueron asimilándolo hasta que terminaron en el ministerio. Diferente. ¿Y saben por qué es diferente? Porque somos diferentes. Hemos sido crecidos en situaciones diferentes. Hemos crecido en circunstancias diferentes. Vivimos y crecemos en circunstancias y en situaciones diferentes. Por lo tanto, Dios nos comunica el llamado de una manera diferente para cada uno. La comunicación del llamado, hermanos míos, puede ocurrir en un momento dado o en un periodo de tiempo donde el que está siendo llamado lo va asimilando poco a poco. Yo estoy hablando del llamado, de los llamados al ministerio.
Porque hay un montón de gente el día de hoy que son predicadores, hermanos, sin ser llamados. Son gente que ni son predicadores, que ni merecen ser llamados pastores. Hay el día de hoy. Amén, yo sé que hay, ¿no? Pero también hay pastores, hermanos. Hay gente que Dios ha llamado al ministerio. Digo eso porque hablando con una señora me dice, mire que fíjate que un pastor hizo esto y otro hizo esto y otro robó. Yo sé, hermanos, yo sé, y cuenta va a dar a Dios. Pero hay gente que Dios ha llamado, y aquel que Dios ha llamado, de esos estamos hablando. Mire, el llamado de Dios, hermanos, es irrevocable. Es irrevocable. Dios nos llama y nos llama para siempre. Y Dios no cambia. Dios no dice, bueno, yo te llamé, pero ya no. No, ¿verdad? Es irrevocable. Dios me llamó y punto. Eso es. Ahora, es irrevocable. No se puede deshacer, no se puede dejar. Ahora, pero tristemente hemos de admitir que hay hombres que a veces desobedecen el llamado para vivir indignamente en tareas que, si bien es cierto, no son malas, pero no es la tarea gloriosa a la cual Dios los había llamado, que es predicar el evangelio. Porque hay tareas dignas en este mundo, hermanos. Ser doctor es digno. Amén. ¿Quién va a decir que no? Nos enfermamos, allá vamos al doctor, ¿verdad? Ser maestro de una escuela es digno. Amén. Amén. Ser, hermanos, un buen ingeniero, en fin, todas estas tareas que el mundo tiene que son dignas. Pero hay una tarea, hay un trabajo que sobresale sobre todos los demás, y es la tarea de predicar el evangelio. No existe una tarea más grande, más digna que esta, hermanos. Ni siquiera ser presidente de un país es tan grande como esto. Y aquellos que hemos sido llamados debemos entender que se nos ha confiado un privilegio, hermanos, que es grande, que es digno. De los miles y miles de habitantes, de personas del mundo, Dios llamó a estos hombres para predicar el evangelio. Yo tengo años predicando el evangelio, pero siempre que voy a pasar a predicar, estoy nervioso. No lo puedo evitar siempre. Y estoy nervioso y me sudan las manos y me tiemblan las piernas. ¿Sabe por qué es? Porque voy a hablar en nombre del dueño de toda la tierra. No es poca cosa. Yo sé que hay predicadores por ahí gritando cosas y diciendo, y hasta ofendiendo gentes. Y bueno, y la gente gusta de oír cosas, ¿no? Pero la tarea que se nos ha dado es predicar la palabra de Dios. Y eso, hermanos, es importante, eso es grande, eso es digno. Y hay personas que Dios la llamó, pero no valoran su trabajo. Miren, yo sé que en veces sufrimos por el ministerio, pero debemos entender, si Dios nos llamó, hermanos míos que han sido llamados al ministerio, y aquellos que Dios está llamando y sienten en su corazón, pero están indecisos, ojalá que en estos días pueda aclarar eso en su mente, en su corazón. Miren, hermanos, no hay nada más alto que a lo que Dios lo está llamando a hacer. Créame, créame. Mi hijo está estudiando en la universidad y mi hijo dice, papá, yo quisiera ser misionero. Yo digo, hijo, yo quisiera, pero yo no puedo hacer misionero a nadie. Es Él el que hace eso. Él. Es un privilegio. Pero si Dios llamara a mi hijo a hacer eso, hermano, eso sería hermoso para mí, sería una honra. Imagine Dios escogiendo a mi hijo para ser su siervo y predicar el evangelio. Eso sería, hermanos, muy hermoso, muy grande para mí. Y Él lo sabe. Y yo lo digo a mi hijo. Vamos, cuando hablemos acerca de los padres con relación al llamamiento, vamos a hablar todo eso. Ahora bien, hermanos, mira, nosotros somos llamados, hermanos, en un tiempo antes. Y en un momento dado, Dios nos comunica el llamado. Vamos a ver todo eso después. Ahora, hay atributos
que son involucrados